la prohibición de las luchas, toda la polémica que desató. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de la contraparte de lo que hemos venido manejando. Los rusos a mí me habían dicho, me mandaron a Nagoya, Japón, a entrenar, no solo contra Goldberg, sino a conocer un poco más. Y bueno, pues como yo voy a hablar de Japón y ustedes de los técnicos, entonces pues cada quien hablará de lo que le plazca y lo que le venga en gana. Yo creo que ahora hablemos de un poco de aquellos técnicos que han marcado época. Por ahí, Ramoncito alguna vez decía que el Santo era el técnico más grande, mentira más grande que ella no puede haber, porque el técnico más grande en ese sentido era obviamente el Tarzan López, después el Murciélago Velázquez y después ya, si a esas vamos, Blue Demon Senior. Y bueno, hoy día pues hay muchas en la baraja luchística, ¿no? Está Blue Panther, está Solar, el Maestro Solar, está el Solitario en su momento, viene también a mi mente como técnico, y hablemos como limpios, porque bueno, dije Blue Panther hablando de una persona de gran técnica, pero que durante muchos años militó en el bando rudo, siendo su némesis en diferentes momentos de la vida. En un momento era los Fantásticos en el toreo, y después cuando llega a la Arena México, pues todos sabemos que su gran némesis por años fue Atlantis. Atlantis Bondad, Atlantis ídolo de los niños, el parangón del técnico, y después ya vendría, cuando él se pasa al bando técnico, precisamente la enemistad de la que ustedes hablaban la semana pasada, con las amenazas negras, los villanos. Ramoncito, para ti, aparte del Santo, ¿quién es el técnico por antonomasia? ¿Y qué debe de tener un técnico para ser considerado así? Sí, creo que hay que empezar definiendo qué es un técnico. Lo habíamos abordado de refilón cuando hablamos de los rudos, pero creo que un técnico, al menos en el medio luchístico mexicano, tiene que ser definido por aquel que se rige o pretende regirse bajo lo que marca el reglamento de lucha, que más o menos obedece al referee. Ya hemos hablado también de que los referees mexicanos reflejan mucho de cómo ve el mexicano promedio la autoridad, pues se le ve no precisamente como una figura ordenadora, sino como parte del desastre y el desorden nacional en el que a veces parecemos estar inmersos, de tal suerte que técnico hace referencia a un apego a las normas, no tanto, no necesariamente, a una superioridad luchística deportiva sobre los rudos. Aquí quiero ser muy claro, es decir, no quiere decir que un rudo lo sea porque no sabe luchar, eso es falso. Un rudo es rudo porque ya vimos, hay una malignidad real o simulada, hay una falta de respeto por las reglas, en fin, hay una insolencia, un espíritu rebelde y anarquista. Y el técnico vendría a ser el luchador que está en las antípodas de esta descripción, pero no necesariamente un técnico es un luchador superior, valga la redundancia en la técnica. Y pues yo pienso que debemos, como Ricardo bien señalaba, hacer una distinción entre la figura, el ídolo, un poco lo que quiso hacer, me parece que de manera fallida, José Buil con su película La leyenda de una máscara, que quiso analizar todos los aspectos del fenómeno del luchador. Una cosa es el ídolo, la figura mediática, el que sale en los cómics, el que sale en las películas, y creo que esa figura casi mítica, ese ícono de lo técnico es el Santo, más allá de si eso es o no es un buen, o fue o no fue un buen luchador. Y ya luego podemos hablar de otros que estaban en la periferia del mito, pero eran Una cosa es el ídolo, la figura mediática. luchadores en el cuadrilátero, que es al final del día donde cuenta. Ahí podemos, yo creo que mencionar al Huracán Ramírez, a Blue Demon Senior, y quizá de la época clásica, un luchador que estaba casi siempre en el bando técnico, pero no del todo, eso es mi opinión al menos, el Rayo de Jalisco.
el Rey de Jalisco a veces tenía cierta flexibilidad con las reglas, ¿no? Y fue durante muchos años compañero de Blue Demon, aunque lo desenmascaró Blue Demon, ¿no? Pero creo que por ahí podríamos ir analizando el fenómeno del técnico. Así es. Danley, para ti, ¿qué es un técnico y quién podría ser tu arquetipo? Yo concuerdo con lo que dijo Ramón, o sea, el técnico es un luchador que sirve, hace rato, bueno, hace poco estaba hablando con una autora al respecto y ella decía que el técnico tiene que ser de alguna forma el redentor del público, es el que por medio de su dolor, digamos, eh, al, al llegar a la tercera caída en la lucha tradicional o al final de la primera caída, de la caída única en la lucha AAA, al final cuando se revela y él es el que castiga, el público lo vive con él, junto con él, ¿no? Lo que mencionó Ramón, yo creo que es la definición más certera, no tiene caso redundar. Yo solo agregaría que para pensar en quién es el mejor o unos de los mejores, habría que pensar quiénes se mantuvieron en el bando técnico a lo largo de su carrera. Porque pues bueno, como ya mencionaron algunos, pero pues por ejemplo Atlantis, que le llamaban el ídolo de los niños en aquellos años, pues cambió y estuvo bastante tiempo de rudo y eso digamos que en mi top, de ahí por eso se cayó, ¿no? En el top. En cambio hay algunos otros que se mantuvieron en el bando, lo cual era más común anteriormente, ¿verdad? Que los luchadores se mantuvieran en su bando rudo técnico por más tiempo y eso es lo que yo también consideraría ya en el momento de pensar quiénes, quiénes están en el top 3. Yo, así, de los nombres que mencionó Ramón, estoy muy de acuerdo con Huracán Ramírez, que no, aparte de que sí cumplía el dominio de la técnica y el mantenerse siempre en su bando, pues era una figura internacional, no era una figura que no solo no solo brilló, por sí que en su rancho, ¿verdad? Sino que también en Colombia, en Bolivia de hecho su debut fue en Colombia con otro nombre, ¿no? Pero bueno, debutó y tenía gran arrastre por allá. Y agregaría de tiempos más cercanos a Lismark, que yo creo que es uno de los también definen a la palabra, y a Dos Caras, que me tocó verlo muchísimo tiempo en Teoría de Cuatro Caminos y siempre como técnico, ya se mencionó Solar, hay inclusive algunos de los luchadores japoneses de los que hablaremos al rato, también entran aquí perfectamente, ¿no? Porque se mantienen, siguen las reglas, son grandes técnicos y digo técnicamente hablando y se mantuvieron en el bando de los técnicos por mucho tiempo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a los quienes están siguiendo en este momento. Son Lourdes Reyes Camilla, que es ni más ni menos que mi madre, a Danis Castro, que es el mero jefe del podcast Los Raros de la Clase. Ahí, cuando lo escuchen se van a divertir. Jorge Mesa Chávez y Kenia Sandoval. Y esperemos que se junten muchos más. Así es. Pues sí, efectivamente, los que mencionas, saludos a todos los que nos están siguiendo y nuevamente los invitamos como cada lunes a que nos dejen aquí en el Facebook Live, que nos dejen sus opiniones, que nos digan para ellos quién es el técnico más grande de todos los tiempos en la lucha libre mexicana, por supuesto, aunque bueno, podríamos hablar de lucha a nivel mundial. Y bueno, efectivamente, de los que mencionas, Lisma, efectivamente, como dices, Atlantis por muchos años pues fue considerado, pero bueno, ese cambio a Rudo no lo hace menos grande, pero ya no podría entrar en ese arquetipo por todo este tiempo, porque además, como Rudo hizo muy buen papel, contrario a lo que pasó con en la competencia, llamémosle así, quisieron hacer lo mismo con el que fuera su pareja, además ídolo de Dan Lin, el amo de los 8 ángulos, el hombre que él inspiró la película de Chuck Norris, no al revés, y miren que Chuck Norris es Dios, entonces, pues imagínate, sé qué tan grande es que a Chuck Norris, en cuanto lo vio luchar en la Arena México y en la Coliseo, dijo, voy a hacer una película que se llame Octagón en honor a este gran luchador, a este gran esteta del ring mexicano. A lo mejor ese es el problema, es que yo lo vi programado un montón de veces, pero nunca lo vi luchar. O sea, a lo mejor Chuck Norris sí lo vio luchar y de ahí y sí le gustó, ¿no? Obvio, sabemos que la anécdota es al revés, obviamente el nombre viene de la célebre película de Chuck Norris,
que como quiera que sea, pues es un ícono de la cultura pop, ¿no? Podrán o no gustarnos sus filmes, pero ahí están para la historia de Delta Force, perdido desapareció en acción, y obviamente pues ya en los 90 Walker, comisario de Texas. Pero bueno, vamos al punto con los luchadores. De hecho, Chuck Norris por ahí tuvo una incursión alguna vez en la WWE, obvio no haciéndose el chistosito como pasó en su momento en la competencia con Jay Leno y con David Arquette, por Dios. Cuando preguntabas quién es el peor luchador de todos los tiempos, pues David Arquette, ¿no? Sí, a nivel mundial, definitivamente, hasta fue campeón del mundo 12 días, pero bueno, eso ya es otra cosa. O sea, y bueno, de los técnicos me viene a mi mente también el Príncipe de Seda, Aníbal, tampoco nunca se traicionó. Otro que era muy buen técnico, aunque militaba en el bando rudo, pues era Mano Negra en su momento, ¿no? Pero él fue, al contrario, siempre fue del bando de la maldad. Y otro que también, no, pues definitivamente el Genecillo Azul es el técnico por antonomasia. Místico también en su momento lo pudo haber sido, pero también viene este cambio a Rudo que tuvo primero en el Consejo y luego también en esta muy breve estancia en la 3 veces estelar, ¿no? Decíamos ya el ejemplo de cuando quisieron hacer rudos a Octagón y a La Parca, queriendo imitar el tándem que traía ya el que Atlantis Maldad se uniera a Último Guerrero, y pues no, nada que ver, ¿no? Digo, a la postre Atlantis regresaría al bando técnico y desenmascararía a buen Pepe, pero bueno, pues es parte de Atlantis, siempre pasará la historia como el gran verdugo de la Arena México, o sea, no existe un luchador, podrá haber otros mejores en la historia, y ya con eso creo que fue el segundo o tercer programa con el que empezamos, ya hablamos quiénes son los más grandes, pero Atlantis pues siempre o sea, para que alguien pueda romper el récord de máscaras caídas en la Arena México y de la calidad y del nivel, pues va a estar muy, muy cañón. O sea, no va a tardar años para que llegara a ver un luchador con esas características, y más que ya la semana pasada ya empezamos a ver cuál va a ser la nueva normalidad en el mundo de la lucha libre. Pero bueno, efectivamente el técnico siempre se ciñe a las reglas, ¿no? Decíamos hace rato, tiene a mi mente alguien que aquí en México y en Japón siempre luchó como técnico, y aunque no es mexicano, en parte se hizo aquí, en parte se hizo un poco en War y después se terminó de pulir en New Japan, Chris Jericho. Me acuerdo mucho de él cuando le quisieron hacer este personaje de Super Liger, que fue su debut y despedida en una noche de 4 de enero en aquel, ahora conocido como Western Kingdom, en aquel entonces nada más se llamaba el evento de Tokyo Dome, y pues fue su debut y despedida. Pero aquí Lionheart siempre fue técnico. En Estados Unidos, al contrario, creo que lo que detona su personalidad tan magnética y que lo vuelven a Y2J es que se vuelve rudo, ¿no? Eso es lo que hace que detone como personaje. Rey Misterio, precisamente, tanto aquí como allá, como en Acuyay, allende de nuestras fronteras, digo, sabemos que es un luchador. El año pasado tuve el gusto de platicar con él en el marco de la gira que tuvo WWE aquí en México, y decíamos, ¿por qué nunca en Japón, no? O sea, es de los pocos latinos que nunca han, ha ido 1 o 2 veces a Japón, pero no nada trascendente. Realmente su carrera ha sido México y Estados Unidos, y él tanto en México como en Estados Unidos, en todas las empresas que ha pisado en Estados Unidos, siempre se ha mantenido en el bando técnico, jamás se ha traicionado ni ha traicionado el personaje, cosa que sucedió, ya lo hemos hablado varias veces con el buen Eddie Guerrero, ¿no? Hay que preguntarle a nuestros amigos y amigas que nos siguen desde Facebook Live, que participen y que nos digan quién es para ustedes el más grande técnico de la historia. O bien, que nos digan cuál ha sido o cuál es el mejor técnico en la actualidad. Creo que son 2 preguntas que pueden provocar mucho debate. Y esto me lleva a pensar, ¿cuál habrá sido, Dan, José Miguel, la lucha más promocionada, la mejor que ustedes recuerden entre un equipo de técnicos y un equipo de rudos? Pues yo recuerdo una que sucedió en la Arena México, que fue Habana Brothers, los Habana Brothers que venían aquí como técnicos, no recuerdo en realidad el nombre de todos, pero pues,
así los promovían los Sabana, eran Puma Kid, Joaquín, Ricky Rocky Romero y Romero y la primera versión de los Savannah Brothers eran dos jovencitos y Rocky Romero que lucharon contra Ricky Marvin, Volador Junior y Virus de técnico salió. Oh, pero qué luchón. Bueno, también hay que ver la calidad de nombres que estoy mencionando, ¿no? O sea, Virus es un portento de técnica. Ricky Marvin es calidad internacional. En esa época estaba muy joven también, pero daba muy buenas luchas aéreas. Virus en la lona y pues Volador Junior es completísimo, ¿no? Él sí no solo vuela, sino hace de todo. Y los Havana Brothers, pues era un equipo también bastante espectacular porque tenían a Rocky Romero, que él es el recio y el de las llaves, y el otro par, Puma King, no me acuerdo del nombre del otro y el otro, estoy componente. tratando de recordarlo. Y es que Ujú. fíjate que además preguntas algo bien interesante. Ah, ya me acordé, era Puma King y el otro era Bobby Quance. Pues qué luchones dieron. Y después entró, me parece, como bien dice, los hermanos. Ajá. Creo que había uno que era Pinoy y Bobby Quance, y después entra Puma King en Ajá. lugar de uno de los dos hermanos, y queda Rocky Romero, si mal no recuerdo. Su éxito fue por ahí de inicios de, esta, de este milenio, y me acuerdo de Romero que después regresa a México como Grey Shadow en un nuevo personaje, y incluso llegó a poseer el campeonato de peso ligero, por ahí yo me acuerdo que lo tuvimos por ahí en una lucha libre de experiencia, por ahí en 2008, debe haber sido 2009. Era un luchador muy, muy técnico y que pues, aquí se midió medirse con Virus se dice fácil, pero no cualquiera da un verdadero show de llaves contra Virus, ¿no? O sea, sí tienes que estar muy bien preparado para eso. Y a él le tocó enfrentarse a Virus en estas ocasiones. Y pues Ricky Marvin y Volador Jr. De veras, esa lucha yo la tengo muy, muy marcada porque pues fueron 2 semanas seguidas que se enfrentaron y las dos fueron espectaculares, ¿no? Muy, muy, muy técnicas y muy recordadas con las personas con las que iba. ¿Ustedes a cuál lucha recuerdan así en cuanto a técnicos? Fíjate que pocas Pues, veces ve ay, uno, yo, perdón, rápido, pocas veces ve yo, uno, tengo luchas entre técnicos. Pues no sé decir luchas entre rudos. Adelante. no, yo creo que unas luchas que recuerdo, así históricas, que todavía las puede uno encontrar en la red, recuerdo haber visto, ojalá la memoria no me traicione, cuando Mil Máscaras derrotó a Espanto. Creo que fue su primer campeonato, 1968, si no me equivoco. Fue una gran lucha, una lucha histórica. En verdad, una de esas luchas que deben de quedar para el recuerdo. Ricardo Guzmán Wolfer no está aquí, pero seguramente de las luchas que protagonizó Mil Máscaras, y a lo mejor aquí lo podemos ligar con el tema de los luchadores en Japón, si no, insisto, si no me falla la memoria, hay una lucha que esa sí no la he podido localizar en las redes o en alguna otra plataforma, donde Mil Máscaras derrotó en el 71 o 72 a un luchador japonés, creo que era Quintaro, no, Kantaro Hoshini o Hoshino. Ujú. Esa no la he podido conseguir, la verdad. Pero lo que he leído y los comentarios que en alguna ocasión he visto en la red, o en las redes, es que ha sido considerada en Japón una de las luchas históricas más importantes. Entonces, yo creo que por ahí faltaría hacer una labor muy importante de hemeroteca y de videoteca, porque el gran peligro que se corre en estos tiempos es que se pierdan estos registros, ¿no? Yo haría un llamado a los estudiosos de la lucha libre, a las asociaciones incluso de luchadores e incluso al mismo, a la fanaticada, que busquen estos videos y los hagan, los divulguen y los hagan del público, porque cada vez estamos ante la desmemoria histórica de luchas que no deberían olvidarse, me parece.
Así es. Nos dejas 3 asignaturas pendientes, pero primero quiero darle la bienvenida a Ricardo Guzmán Wolfer, que ya se integra. Viene llegando de una gira por Centro y Sudamérica, como decía el difunto de Aún Hay Más. Y además, también estuvo por allá en Japón, acompañando a Mil Máscaras, por supuesto. Y viene de Tailandia, de Chipre, de Madagascar. Borneo. De la Merced. De la Merced, de una gira internacional con 1000 máscaras, una gira intergaláctica con 1000 máscaras por Marte, Júpiter, Venus y algunos otros lugares circunvecinos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, todo correcto, muchas gracias. Estamos aquí discutiendo cuál es el arquetipo del técnico, cuáles son las razones del técnico y para ti cuál sería el más grande. También ya le hemos preguntado a nuestro público. Y bueno, aquí tres asignaturas que me deja Ramón. La primera, como dices, la estadística en el mundo de la lucha libre desafortunadamente nunca ha sido tan exacta como en otros deportes, como el fútbol, obviamente, el béisbol no se diga, vive de estadísticas, el fútbol americano, y eso es lo que nos falla mucho aquí. De repente, bueno, como ahorita yo recuerdo ciertas fechas, ciertos momentos, decías, fíjate que Rocky Romero, otra anécdota que les quiero contar, es que él, y hablando con el tema de Japón, que ya lo traíamos en boga, él fue el cuarto Black Tiger, personaje que también en su momento el buen Eddie Guerrero tuviera, y también hace unos días acaba de fallecer el primer Black Tiger, Rocco, y bueno, pues no, pues ahí están los tres, y el tercer Black Tiger me falta, pues también es el ya afinado Silver King, que regresó aquí a México con el personaje, y aquí pierde la máscara en una lucha encarnizada, dantesca, digna de haber sido narrada por George Wolinski, por el mismísimo, pierde contra Adolfo Tapia, contra la Parca, contra Elia Park, el auténtico Parca. Y bueno, hablábamos eso de los técnicos. Para ti, ¿quién es el mejor técnico? Incluso hablábamos de un técnico que nunca haya cambiado. También hemos estado hablando de algunos que nunca han traicionado al bando de la técnica, de la finura, hay grandes técnicos como Atlantis, pero pues bueno, alguna vez fue Atlantis maldad, ¿no? Pues mira, obvio, ya escuché aquí a Ramón hablar del Mil, que el Mil siempre fue técnico desde el inicio. El primero que me viene a la mente es Solar, que yo recuerde Solar jamás se pasó al otro bando de los rudos, y Solar también es otra muestra de que la disciplina y el apego a los buenos modos de vivir lo tienen al tiro a Solar, que bajita la mano de estar pegándole a los 75 años, pero está de primera el gran Solar. Yo creo que son poco los técnicos inamovibles. Hay muchos que terminaron técnicos, pero que tuvieron sus facetas, el Solitario, Aníbal, que era la seda, le decían, la seda azul, porque luchaba como si fuera torero en Chicuelina, sin ningún tipo de segunda intención, pero ellos sí fueron rudos en algún momento. De entrada son los primeros que se me ocurre. Hay que decirlo también que en algunas empresas se espera que hagan el cambio de bando. Eso le da más taquilla al asunto, que de pronto, pues, no sé, ahorita no recuerdo alguno en particular, pero no es sorpresa, pues, que a media lucha estelar se pase al otro bando y entre tres le den una golpiza al 21 técnico que quedó. Aquí, dale, por favor. Sí, yo lo que quisiera preguntarles, ¿por qué a ustedes tres les caen gordos los técnicos? Yo lo he notado desde que empezó esta transmisión, que ustedes cuando hablan los técnicos hacen cara de fuchi, porque a ver, yo la verdad desde chiquito era técnico y ya últimamente ya me he puesto así la de la negra, pero yo así veo que ustedes le hacen cara de fuchi a los técnicos. ¿Me podrían explicar por qué? Imagínate, yo estoy desde el inframundo, ¿no? No, yo creo que tiene que ver con lo que ya habíamos platicado en alguna ocasión, que el rudo representa ese alter ego de todos, o sea, todos quisiéramos
algún día salir y romperle la maceta a más de uno que nos cae gordo, y obviamente no lo podemos hacer de manera tan abierta, tan descarada como lo haría un Bocazas Pierrot, o como lo harían las amenazas negras, o los misioneros de la muerte que tanto adora Ricardo. O sea, no podríamos ser el número uno. Bueno, o sea, me refiero a actuar como el número uno, llegar y hacer trapo a Kato Kun Lee o al Dandy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, además, por ejemplo, cuando había esa rivalidad, no nos vamos a desviar tanto del tema, pero cuando había esa eterna rivalidad entre Satánico número uno y Dandy, pues el Dandy representaba al niño bonito, el ídolo de las damas, y pues cuántos no teníamos esa, además en mi época en particular, cuando el Satánico estaba en boga en este top, pues yo estaba rondando en la adolescencia, ¿no? En la pubertad y la adolescencia respectivamente. Entonces imagínate cómo no me iba a sentir identificado con el número uno de México. Pero técnicos hay muchos. No, pues es que, por ejemplo, Dandy fue un técnico durante mucho tiempo, pero después, al final de su carrera, también dio el cambio a Rudo. Realmente, yo creo que Solar, decíamos Solar, el propio Huracán Ramírez, el Príncipe de Seda, Aníbal, y Lismar, el Geniecillo Azul, serían esos arquetipos de luchadores técnicos. Hoy día yo creo que no lo hay, ¿eh? Quizás, me voy a aventurar a decirlo, espero que mañana no cambie de bando. Yo creo que Valiente sería lo más parecido a estos que hemos mencionado, porque te digo, ni místico, o sea, con toda la grandeza que lo tiene el luchador aquí en México, y que México siempre seguirá siendo el detonador del boom de mediados de la primera década, pues no cambió de bando, ¿no? Y precisamente como dijo Ricardo, ese es uno de los casos en los que la taquilla ya estaba, o sea, ya estaban cansados de verlo, que siempre ganaba, que era el niño bonito, y pues ya estaban hartos y pues de repente cambia, y ese abucheo provoca que él se vuelva un villanazo, ¿no? En su momento místico, aunque duró creo que 3-4 días, lo trataron de aliar con Averno y después mejor regresó. Y no se diga del también fallido de cambio de bando que tuvo en la AAA, ¿no? Ahí precisamente por la enemistad. Ah, bueno, y Rey Misterio serían los 5, hablábamos del otrora super niño, hoy dueño del 619 y cara latina de toda la lucha libre latina en WWE. Hasta la fecha, fíjense, también es tan grande y tan importante como técnico que no han podido encontrar, o sea, la empresa se está esfuerce, y por más no han logrado encontrar al suplente como figura latina de Rey Misterio, y qué increíble, eso sería muy interesante a platicarlo la siguiente semana. Pero Ricardo, ¿qué más nos dices de los técnicos? Pues mira, no han dicho por qué les caen gordos. Ah, bueno, sí, a ver, Ramón yo ya y dije. Ricardo. Yo ya dije, a mí no me caen gordos, a mí me resultan intrascendentes. Es muy distinto, o sea, no importa tanto. Sí creo, por supuesto, que lo que importa de los técnicos es que aguanten las golpizas, que sean sumisos, que sean obedientes, que no repelen, que se dejen sangrar, que se tomen sus licuados de betabel para que sangren bonito, para evitar la anemia. Pero no, ya bromas aparte, pues, a los que nos gusta la lucha de llaveo, pues son básicos, no se puede evitar admirar a gente técnica, el propio Solar, siempre muy enjundioso, lo cual no le quita lo técnico, pero la dificultad, y lo estamos viendo aquí en este momento, o sea, son pocos los que se nos ocurren que sean técnicos al 100% y constantes y realmente técnicos, porque no faltan los que se hacen llamar técnicos y de pronto le meten un sillazo al otro, en apariencia se están defendiendo, pero el verdadero técnico difícilmente haría uso de objetos no permitidos. Quizás lo único que se puede reprochar a estos técnicos que hemos comentado es que como tienen sus llaves ganadoras y que normalmente no les dejan de funcionar, pues habrá técnicos un poco repetitivos, ¿no?
pienso, por ejemplo, en Mil Máscaras, el truco del jalón de los dedos, que los baja, los sube y luego les da unas patadas voladoras, siempre lo aplica. ¿Por qué? Pues porque es infalible, ¿no? ¿Para qué cambiar algo que le da resultado siempre? Hay otros técnicos, el propio Mil Máscaras, por supuesto, que si la contraparte le quiere luchar a ras de lona, se baja y se lo surte. Si lo quiere mover aéreo, la famosa plancha, los topes de frente, en fin. Yo creo que la dificultad de encontrar un técnico que esté al nivel de popularidad de estos pocos que hemos mencionado, Solar, Mil, pues el místico, pero como bien dijo José Miguel, pues hace sus cambalaches, luego cambia la franquicia de manos y ya no es lo mismo. Son pocos, yo no los desdeño, la verdad, ya hablando en serio, pero creo que los rudos pues, le dan otro tipo de movimiento, de energía a la lucha. Yo creo que, sin embargo, el debido técnico, pues, lo que tiene que hacer es forzar al rudo a que le entre al llaveo y que deje a un lado sus payasadas y que se ponga serio a hacer la lucha. Esto es difícil porque los rudos se meten, luchan 3 contra 1, le hacen ojitos al referee. No, yo creo que son muy valiosos, son muy importantes. El problema es que pues también tienen que adaptarse a lo que pide el público y entonces a veces el público, ya lo mencionamos, el cambio del santo de rudo a técnico, del solitario de rudo a técnico. El Dos Caras, por ejemplo, sería otro que yo no lo recuerdo que se hubiera cambiado a rudo. Canek, pues claramente, según el Sapo La Pedrada, y entonces a veces era un salvaje y a veces era buen luchador de llaveo y tenía mucha agilidad el Canek hasta la fecha, ¿eh? No sé qué diga Ramón, que nomás lo que está checando sus apuntes. Sí, estoy checando mis apuntes porque me quedé con la idea de en el mundo luchístico actual, ¿cuál sería una rivalidad como las clásicas rivalidades entre técnicos y rudos? Y me vino a la memoria 2 luchas que vi, ¿no? En 2015 y en el 2017 se enfrentaron 2 luchadores interesantes, uno regiomontano, que empezó su carrera como rey hechicero, luego le quitaron el rey, lo dejaron nada más en hechicero. Supongo que fue una decisión de su empresa, porque había rey escorpión y había varios reyes ahí, ¿no? En esa empresa. Este regiomontano que tuvo varias peleas allá en Monterrey contra un luchador que se llamaba Gitano, si no me equivoco, otro que era el universitario también. Y luego ya se vino aquí a la Ciudad de México y tuvo 2 luchas, dos luchas, una en equipo y otra en solitario con Stuka Junior, ¿no? Por supuesto, el alquimista del ring, el hechicero, pues es rudo, pero Stuka Junior es un técnico interesante y en las 2 ocasiones en que se enfrentó a hechicero, lo que más me llama la atención de estas 2 peleas es que fue una lucha aérea y de llaveo muy impresionante. Tanto Stuka Junior como el hechicero estuvieron a la par. Fue una lucha donde se demuestra que no hay diferencia realmente entre el buen luchador rudo y el buen luchador técnico. Yo diría que esa es una rivalidad interesante. Claro, luego Hechicero se fue a probar fortuna a Japón, no le fue mal, ¿no? Pero creo que ha sido un poco inconstante en el territorio nacional en los últimos años y una vieja lesión que le pasó en Monterrey, creo que estaba luchando contra Nieblas Jr., lo ha afectado bastante en su juego aéreo. Sí, aquí habría que añadir que hay circuitos, ¿no? Por muy
aficionados que seamos, hay cualquier cantidad de circuitos estatales, incluso regionales, que pues es muy difícil estar al tanto del 100% de lo que pasa en toda la lucha libre mexicana. No sé, pienso un conocido estaba queriendo entrar en Pachuca y pues se daba una dinámica muy particular donde pocos luchadores estelares de Pachuca bajaban al centro. O sea, tienen su público fijo, ¿no? Toda proporción guardada es como ir a la Coliseo 5 sábados seguidos y te das cuenta que el 80% de los luchadores están repitiendo. Y no es que peleen mal, pero aunque hay una tendencia a la mezcla de empresas, la verdad es que son tantos circuitos y ya lo comentamos la vez pasada. Adicionalmente está el dato de las luchas que no se avisan a las comisiones, las luchas que son, digamos, espectáculos privados o al revés, las luchas que son casi actos sociales en plena calle, clavan ahí unos, o ponen unos postes a media calle, cierran la calle, se echan ahí 2, 3 piruetas encima de una lona vil, ni siquiera le ponen un colchoncito o un entablado ni nada, o sea, una lona y ahí le dan. Entonces, hay muchos circuitos donde pues, nos falta información. Yo ahorita que escuchaba a Ramón me acordé de los gallos rojos o gallos negros que luchaban en la Coliseo. Esos siempre los vi de técnicos, si mal no recuerdo. Además, hablando de circuitos, ya que estaba recordando a Stuka Jr., pues Stuka inició en Gómez Palacios, Durango. Él era de allá, es de la comarca lagunera, y sus primeras luchas donde empezó a tener relieve, pues fue en Guadalajara y en una lucha que se le llamó en Tampico, Tamaulipas, en el 2008, Los Reyes del Aire, ¿no? Ahí también logró mucho renombre que eventualmente pues, lo trajo al circuito entrecomillado grande, ¿no? Vamos a llamarlo así, que es el circuito de la lucha libre aquí en la Ciudad de México, particularmente en la Arena México. Pero en principio es un luchador que inició haciendo su nombre pues en las luchas regionales y sobre todo en esta lucha que existía o existe, no sé si todavía exista, bueno, no me refiero a la contingencia que vivimos, pero digo que se haya repetido este torneo Reyes del Aire en Tampico, Tamaulipas, que son o eran torneos muy interesantes. Y sí, como dice Ricardo, es difícil darle seguimiento a todos los circuitos, a todos los torneos que se dan, pero de ahí nacen los ídolos. Al final del día, pues Lismark, por ejemplo, salió de Acapulco. Aquí José Miguel, tú que todo lo sabes. Bueno, primero que nada, ya ven, ya se hizo la luz, ya salí, para que Dan Lee no diga, ya equilibramos fuerzas, ya salí de las tinieblas, encontré la luz, al igual que Atlantis Maldado, al final se arrepiente de todos sus pecados y regresa al bando de los técnicos, al igual que el ídolo de Ramón, el Santo, también por el mandato popular se vuelve técnico. El rey Arturo, cuando ve caída su incógnita, se une al perro aguayo y se vuelven técnicos. El perro aguayo también después de ser martirizado por los tremendos hermanos Dinamita y así un montón de, fíjense, sin querer, estamos hablando de aquellos que de rudos pasan a ser técnicos consagrados, envidiados por el público, o como el caso de Atlantis, que regresa a la senda del bien, al buen camino. Fíjate, Ricardo, que lo tenía en la punta de la lengua, cuando estabas hablando de todo este mundo subterráneo, digo, de repente sale como todos los temas que salen aquí. Hay un libro que se llama Ras de Lona, es un libro editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. El autor es Óscar Baños Huerta, y este libro retrata en cuentos y así como lo hace Dan Lee con cuentos, en este caso con pequeñas narraciones,
este mundo underground de las luchas les dicen los gringos, las backyard, ¿no? Las luchas de patio trasero, las luchas de estas cosas de que de repente en una cochera, en un mercado, digo, no nos tenemos que ir más lejos. Aquí, yo donde yo estoy viviendo actualmente en Cuautepec, así es una accesoria la arena Cuautepec, como lo es la arena Coacalco, como son algunos lugares que de repente, y son llamadas arenas, pero son lugares a los que caben, porque tienen un aforo considerable, caben 200 personas y ya se les llama arenas, ¿no? Pero en realidad sabemos que entre semana funcionan de bodegas o de talleres mecánicos. Y en el caso de este libro de Ras de Lona, se lo recomiendo, lástima que como es editado por el gobierno, es muy difícil de conseguir, y más ahorita en la pandemia, pero pues ya en su momento en alguna feria del libro ya viene la FUL, viene la Feria Internacional Infantil y Juvenil del gobierno del Estado de Hidalgo, seguramente a través de los organismos y de las instancias pertinentes se podrá conseguir este libro muy parecido al que ustedes hicieron. Me acuerdo de este libro de Revolver, pero se me va siempre el nombre completo. ¿Cómo es? Máscara contra Revolver. Máscara contra Revolver. Entonces ahí se retrata este mundo de las luchas underground de Hidalgo, ¿no? Que de repente tú decías, hay lugares, obviamente, pues todo el mundo ubica la fastuosa Arena Afición en su momento, hoy Casa de DTU en su momento, Coso Independiente, igual que la Arena Toluca, igual que Toreo de Cuatro Caminos, Pista Arena Revolución y demás. En su momento, hoy ya es la casa de la DTU por antonomasia, y bueno, también en Hidalgo, en Tulancingo, la Arena Tulancingo, que realmente pues era más el romanticismo, porque tú entrabas a la Arena Tulancingo y era una suerte como de palenque abandonado. Ahí nos tocó ver varias veces triunfar al tremendo loco de Tulancingo, a Super Crazy. Recuerdo en una ocasión que defendieron el campeonato junior, Super Crazy lo defendió entre Nosagua y Nicho el Millonario, ¿no? En una lucha sangrienta del campeonato ligero de X-Law, la empresa que en su momento llevara a la cumbre Ernesto Campo a principios a finales de los 90 y principios de este milenio. Entonces, ¿cuál era la pregunta a todo esto? Porque bueno, yo ya me fui por el tema de lo del libro, Underground, y que si está documentado, ¿qué? Te emocionas y agarras monte, te vas como... Ni modo, hace 8 días, por eso lo dejé hablar lo que quisieran, o sea, entre mi pesquisa, que me andaba buscando Volver, que estaba en Osaka, y todo ese rollo, les di chance de que se explayaran, porque ya saben que cuando llego yo soy el rudo, pero de la palabra. Agarras entonces, las de Villadiego. Hay que hacer la artimaña del montonero a José Miguel. La artimaña del montonero, colmillo largo y retorcido. Soy algo así como el seguidor de Norberto Salgado, ¿no? No tenemos todavía de nuestro público su opinión de cuál es el técnico. Nos gustaría que nos lo hicieran saber por ahí. Y Daniel Núñez dice que... No sean miedosos, no les va a pegar Ricardo. ¿Mande? Daniel Núñez nos dice que el Santo, Mil Máscaras, Huracán Ramírez y Canek para él. Yo creo que Canek cuando... sabe mucho, desde aquí la saludamos. Exacto, saludazos. Y Canek es ese ejemplo de eso, ¿no? Después de ser a pesar de ser rudo, era el anfitrión de todos los extranjeros, pues cuando llega al Consejo Mundial y el breve paso que tuvo en la AAA, ahí ya se desempeña como técnico. Sí, Canek era un caso muy particular porque más bien, él era rudo por lo regular, pero era el ídolo del toreo, ¿no? O sea, indudablemente, en sus enfrentamientos con Dos Caras, que es un técnico histórico que ya lo mencionó aquí Ricardo, pues es el técnico de lucha libre independiente, era Dos Caras como el estandarte de la técnica. Pues el público está mucho más del lado de Canek que del lado de Dos Caras, por muchas razones, ¿no? Principalmente por carisma, porque pues uno siempre quiere estar con el más fuerte. Yo quiero decirles que a mí Canek me caía bien gordo, pues porque yo sabía que nadie le iba a ganar, ¿no? Nadie de los que yo le podía ganar a Canek, y yo decía, chale, yo, como les comento, era técnico, entonces, pero pues ya una vez que uno crece, dice, no, pues es que hay que ver qué calidad de luchador y de físico es el señor, ¿no? Yo me quedé con muchas ganas de verlo en ya no digamos máscara contra máscara, en uno de campeonatos contra Mil Máscaras, creo que bueno, no, jamás se dio. Vi a Mil Máscaras contra The Killer, por ejemplo, en una lucha de campeonato, y pues ya que lo dijo Ricardo, ¿no? El barrió la lona con The Killer las veces que quiso.
Pero bueno, también me desvío, igual empiezo acá a hacer mis Alzheimer's. El punto es que sí, Canek era un dechado de técnica, pero pues era rudo, nominal, digamos que nominal. Me pregunta Lourdes Reyes Camilla si se acuerdan cuando en la Arena México se presentaron El Hijo del Santo y Místico, la arena se cimbró. ¿Alguno de ustedes recuerda? Yo estuve ahí y sí, efectivamente era el Hijo del Santo, fue el padrino de Místico y fue un momento muy emotivo, arena llena, el regreso del Hijo del Santo, bueno, fue un momento importante y sí, la arena se quería caer a pedazos. ¿Ustedes recuerdan algo parecido? Yo me acuerdo que varios de mis amigos aficionados me decían que el místico probablemente sería el sucesor del santo, lo cual a mí de entrada pues me pareció absolutamente exagerado. Luego lo fui a buscar varias veces, me tocó verlo en la Coliseo y en aquella época saqué un artículo en el periódico Milenio diciendo que el místico era perfecto para los villamelones porque le faltaban muchas cosas para llenarle los zapatos al santo o incluso al hijo del santo. La verdad es que Místico tiene lo suyo, tiene la innovación en la lucha aérea. Por algo se llevaron al primer Místico a la W con su extraño nombre de No Face, sin cara. Que ahí yo también creo, en razón a Canek, que esa es otra parte de la idolatría de Canek, sus atuendos, sus diseños prehispánicos, sus penachos. Hay quien dice que se los copiaba al Mil Máscaras, porque Mil Máscaras diseñaba sus propios penachos y atuendos, incluso estaban hechos de Shakira, eran unas artesanías fabulosas, pero la imagen de Canek en una recreación absolutamente prehispánica, pues claro que nos llega de mejor manera que el atuendo del místico, que pues digo, a mí no me molesta, pero no se puede comparar su estética con la de Canek, y adicionalmente el místico se pone lentes de contacto azules o blancos, lo cual pues ya lo emparenta con los reggaetoneros o con otras expresiones culturales que francamente pues yo creo que no van muy de acuerdo a la lucha libre. Si la lucha libre tuviera música, sin duda no sería reggaetón, a pesar de los ojos blancos del místico, que entiendo que van de la mano con los ojos blancos de Rey Mysterio Jr., que para él es parte del espectáculo. A ver, José Miguel. Tiene que ver con el personaje, como bien lo dice, el personaje de la mística, ¿no? Tiene que ver con esto, con este aro de ser el ahijado de Fray Tormenta, etcétera, etcétera. A mí más bien me recuerda al maestro del pequeño Saltamontes en aquella serie de Kung Fu que le decía, dime mi pequeño Saltamontes, y tenía los ojos en blanco. Para mí va por ahí. Pero Ramón sigue mirando sus apuntes, no sé qué nos va a decir ahora. Fíjate, rapidísimo, Ramoncito y Ricardo, ahorita que mencionabas al gran Canek, y bueno, obviamente sabemos que Dos Caras jamás cambió bandera. Otro que siempre fue técnico, aunque no era tan técnico en su desempeño, dijeron hace rato a The Killer, ¿no? Y antes de The Killer estuvo por ahí Luis Vera como siglo XXI, y antes de ser desenmascarado, digo, ya, como dicen los gringos, hagamos del kayfabe, o del primero, y ahí fue técnico consagrado, ¿no? Siglo XXI, y su hermano Enrique Vera, el León Vera, también siempre estuvo en el bando técnico, aunque no era muy técnico en sus luchas, o sea, como bien dice Ricardo, era de esos que daban unas masacres increíbles. Ramoncito. Es que me llegó un mensaje al inbox o al correo privado donde me preguntaban que por qué no habíamos mencionado a tríos clásicos o más bien a tríos contemporáneos, perdón, que tercias de luchadores técnicos que hagan recordar los tiempos de la lucha libre, la época de oro de la lucha libre. La verdad es que está complicada la pregunta que me hacen. Yo me atrevo a decir, a riesgo de provocar la ira de
mis compañeros de discusión y de panel, que un trío o una tercia de luchadores que me ha parecido interesante en el rubro técnico es la que tuvieron Máscara Dorada, Diamante Azul y el que ya mencioné, Stuka Jr. Sobre todo Diamante Azul. Diamante Azul es un luchador que, si no me equivoco, tuvo de maestro a una leyenda del ring, a Tony Salazar, que es ahora referee. Pero es impresionante su estatura, creo que está cerca del 1,90 m. Yo calculo que ha de estar también entre los 90 kilos, 100 kilos por ahí. Y es muy ágil. También ha incursionado en Japón. Y creo que debe de haber iniciado su recorrido en el 2010 o por ahí, 2009, 2010, 2011. Pero creo que junto con Stuka Jr. y Máscara Dorada hacen un buen trío o una buena tercia de técnicos. No sé qué opinan los demás. Pues precisamente yo creo que lo más parecido a eso es el actual, no recuerdo cómo se llama, que trata de emular a los cadetes del espacio. ¿Cómo se llaman? Jinetes del espacio, jinetes del aire, ¿no? Que es precisamente, decíamos, Valiente, que es lo más parecido a ese técnico depurado hoy día, aunque obviamente es muy, muy aéreo. Creo que Volador Junior está en ese equipo, y el tercer miembro no me acuerdo. Es que sí, como dices, cuando hoy Máscara Dorada, hoy conocido como Grand Metalik, sale del consejo, se va a New Japan y a WWE, como que se acabaron esas tercias, como decíamos hace rato, los Fantásticos, como decir en su momento el Trío Fantasía, también mencionaron en el Pabellón Azteca. Había uno de técnicos también con Lismark, con Atlantis. Había una Ola Azul también, ¿se acuerdan? Que no era contraparte de la Ola Blanca, nada que ver, porque además son de diferentes épocas y diferentes empresas, pero también con luchadores pues con características en sus máscaras, llevaban el color del agua o el color celeste, ¿no? Claro, y bueno, hay mucha gente que ha estado en las redes sociales. Vamos a saludarlo rápido. Daniel Núñez, ya lo saludamos. También está Normalía Aguilera, nos está viendo, saludos. Daniel Núñez otra vez, que es el más activo. Lourdes Reyes también dice que se acuerdan bueno, lo que decían del debut de Místico. Sí, fue importante, pero nada que ver. Por ejemplo, ahorita que decía ella, se emocionó en la arena. Yo estuve ahí cuando bien lo toca y bien Místico le demuestra, de alguna manera, sí demuestra que tiene más popularidad ya que el Hijo del Santo en su momento. Eso debió haber sido en el 2003, 2004. Semanas antes, el Hijo del Santo sale en hombros, como en una función de toros, o sea, sale en hombros. Creo que y no fue precisamente cuando rapó a Negro Casas en aquel aniversario, sino fue una lucha de viernes, pero obviamente da un espectáculo, que sale en hombros. Y también tenemos a otra vez Daniel Núñez, que es el más activo, Jerónimo Guzmán, y Lourdes Reyes dice que efectivamente odiamos a los técnicos. No, simplemente pues lo que decimos, ¿no? Creo que los rudos son los que le ponen sabor a la lucha libre, precisamente por esta cuestión de la catarsis que ya hemos mencionado. No, perdón que te interrumpa, pero también son famosos los encuentros, por ejemplo, el Negro Navarro, que es un rudazazo, y hay muchísimos encuentros de él donde no da ni siquiera un golpe ni le mete de más a la llave. Aplica la llave, el otro no se rinde, lo deja, le cambia la llave y le da 30 vueltas sin repetir una sola llave. Es decir, hay muchos rudazazos que pueden ser igual o más técnicos que los técnicos famosos. Yo creo que no es que los desdeñemos, es que establecemos que de algún modo quien marca la pauta de la mayoría de las luchas es el rudo, pero el buen técnico pues, debe obligar al rudo a que se ponga las pilas y aplique las llaves. Ahorita me estaba acordando del matemático. El matemático no fue rudo hasta donde yo recuerdo. Muy buen luchador. Gran luchador. Ahora, la pregunta que también podríamos hacernos para cerrar es,
Es posible imaginar otro bando en la lucha que no sean ni rudos ni técnicos. No me refiero a los exóticos, de los que ya hablamos en este espacio, pero podemos hablar de, vamos, hemos dicho que por motivos de espectáculo y de marketing hay rudos que se vuelven técnicos, técnicos que se vuelven rudos. Lo segundo es más común que lo primero, pero ¿no creen que haya luchadores indefinibles o que Claro, simplemente se puedan definitivamente. De definir? hecho, viene a mi mente el concepto de luchadores universales, un concepto que en su momento eran lo que hoy son los ingobernables, o sea, son luchadores que no son ni rudos ni técnicos, y en su momento lo encabezaba Héctor Garza, el querubín, el amo del tornillo, Latin Lover, aunque ustedes no lo crean, el hijo del perro Aguayo antes de que formara los perros del mal, o sea, fue como que la idea primigenia para después sus perros del mal, que de alguna manera sí eran rudos, pero eran muy rudos, o sea, eran más rudos que los rudos. Esa es la idea, que es un concepto que después retoma Rush y Sombra y Máscara con los ingobernables, que bueno, se lo queda Rush al final. Y en el caso, y cerrando el equipo de los luchadores universales, estaba Heavy Metal, con quien, por cierto, hace 8 días ya no podemos anunciar, pero pueden entrar a la página del Museo del Pulque y Pulquerías. Ahí tuvimos un conversatorio sobre luchas, pulques y surf, de lo cual, si quieren, platicamos con más detalle la próxima semana, pero sería eso, el de luchadores universales, el concepto. Y vienen a mi mente, pues no recuerdo el tercer compañero que tienen actualmente valiente en este concepto de los jinetes del espacio actuales. En tu caso, Dandy, ¿qué consideras de lo que dice Ramoncito? Pues aquí yo tenía un punto de vista, aparte de lo que dice Ramón, del esto, pues yo creo que es necesario que se definan de alguna forma, aunque ya dentro de la lucha a lo mejor no se desempeñen como tales, porque pues es de una forma en que el público los identifica. En el caso, por ejemplo, de Heavy Metal que mencionas, o de Héctor Garza, pues cuando estaban en su rol de técnicos o rudos era cuando más tenían arrastre con el público, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser así con todos, porque pues claro que cada luchador tiene su personalidad, pero em, no estaría mal como en alguna empresa como hacer ese experimento, ¿no? De luchadores comodines o universales, como les llaman, que fueran cambiando de función en función de esquina y de estilo. Eso creo que sería como tipo de Ring of Honor, algo así. Creo que eso sería pues, bien padre, ¿no? Para la gente, o sea, ver a los luchadores que nada más salen a ver si esos de repente un día demostrar que sí saben luchar, ¿no? Y al revés, el que uno cree que solo vuela, que también un día salga a dar lucha recia con castigos de poder y demás, creo que sería bastante rico tanto para ellos como los luchadores como para el público. Y Es es una que hay idea. luchadores que tienen una escuela, digamos, de aprendizaje empírico, didáctico, que se van acercando a la lucha libre y van adquiriendo algunas habilidades, pero también muchas mañas y vicios, sobre todo vicios. Y hay otros que tienen una escuela de haber ido preparándose en la lucha grecorromana, ¿no? Hay varios casos que incluso han llegado a representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos. No sé si Ricardo se acuerda o sabe si esto es cierto, pero tengo entendido que Mil Máscaras iba a representar a México en las Olimpiadas de Japón en el 64. Sí, hay toda una historia porque él eran artes marciales, y él tenía los méritos deportivos, pero hubo un problema administrativo y él ya no se fue para allá. Y es un buen ejemplo porque él antes de ser luchador pues tenía campeonatos y una relevancia nacional en otras disciplinas. Por eso es que a veces lo vemos hacer llaves que quizás no sean repetitivas, pero es más bien porque está ejecutando lances que son propios de otras disciplinas y que él las está adaptando. Yo aquí para cerrar diría que el tema de decir si el rudo técnico también se debe establecer
no solo adentro del ring, sino cómo se comporta hacia afuera. Hay luchadores que son muy rudos hacia adentro, pero son muy respetuosos con el público. Y hay algunos que son, digamos, muy técnicos adentro y de pronto encaran al público. Y me acuerdo de Rush, que todo el tiempo le está gritando al público. Claro, ahora ya es rudazo, pero hubo un tiempo que, a pesar de ser el disque técnico del consejo, pues se volteaba y enfrentaba al público. Ya cállense, ya no me molesten. Y es una manera más de interactuar. Al público le gusta jugar en ese sentido con los luchadores. Yo creo que es muy difícil en esta idiosincrasia mexicana del todo o nada, del me ayuda o me odia, de chairos y fifís, de América, Chivas. el resto del... No, es que América Chivas. Exacto, pero a lo que voy es, lo regular es que sea o todo blanco o todo negro. Esa es la alegría de la lucha libre y de sus estilos. Por eso es que para nosotros llevamos una hora discutiendo qué tanto es de cada lado. Es muy difícil establecer que al público le guste que alguien esté cambiando, por ejemplo, ¿no? Eso en general no gusta. Habrá casos muy específicos donde prácticamente da igual si es rudo o técnico. Sabemos, por ejemplo, siempre visualizo a Rush con estas patadas que le da al contrincante cuando lo tiene en el piso, le dan unos patadones en la cara. Aún cuando fuera técnico, pues sería un golpe brutal, ¿no? Que si fuera rudo dirían, bueno, pues es normal, pero hay técnicos de bastante mano pesada. Yo creo que es útil en el sentido de que, así como hay clasificaciones en el deporte, en la literatura, etcétera, pues es más fácil presentar estos combates de rudos contra rudos, técnicos contra técnicos. Ahí quizás lo que falta es el ingenio de los promotores, que así como hicieron esta lucha de Rey Misterio Jr. de ojo contra ojo, y el que pierde el ojo pierde la lucha, pues a lo mejor aquí lo que habría que hacer es que algún promotor, un empresario dijera, vamos a hacer una función de absolutamente pura lucha a ras de lona, y el primero que eche un brinco pierde, o el primero que aplique un sillazo abajo pierde. O sea, no sé si me logro explicar, que Claro. se hicieran este tipo de combates que a lo mejor al público nos llamarían la atención, ¿no? Sí, podría ser interesante porque veríamos las otras disciplinas que confluyen en la lucha libre mexicana. Hablamos de la lucha grecorromana, por supuesto, la lucha freestyle o estilo libre, pero también ahora las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu. Yo creo que para lances de lona, a ras de suelo, a ras del cuadrilátero, el jiu-jitsu, sobre todo el jiu-jitsu brasileño, ha sido una herramienta muy una vez más al confesionario de... Entonces, creo que ese experimento que propone Ricardo sería muy interesante de ver. Y de hecho ha habido la contraparte. Cuando Antonio Peña estaba en vida, y lo comentaremos la siguiente semana, él sí hacía sus funciones con las modalidades más absurdas. O sea, había una función que se llamaba la función del revés, no sé si alguien lo recuerda, en la que, por ejemplo, luchadores en lugar de apostar enmascarados, apostaban la máscara, pero en realidad perdían la cabellera y todo eso. Y es menester del próximo programa, entre otras cosas, lo de 1000 máscaras, los viajes a Japón. Y ya me acordé quién es el que integra la tercia. Precisamente es Carístico. O sea, ya lo platicamos hace 2-3 semanas, pues Carístico, una vez que regresa a México, ya no es lo que era como Místico, esto que ya señaló Ricardo hoy, y hoy es el que complementa con Valiente, o a veces es Stuka, precisamente, que lo mencionaban ustedes mucho, Stuka Junior, mencionan a estos nuevos jinetes del espacio, o no, jinetes del aire, no, jinetes del aire son los de AAA, que es precisamente Mystices Junior, Hijo del Vikingo y Golden Magic, me parece, y los de acá, ya sé que a ti no te gusta AAA, pero la 3 veces estelar. De hoy en noche voy a hacer el programa completito de la AAA y le voy a hacer un homenaje en vida a Octagón. Muy bien. Los Reyes del Aire me dicen que se llaman. Gracias, amigos. Bueno, pues ya estamos.
Ah, sí, que estoy en un reality show, pues sí, porque ya salí de la penumbra y ya estoy en la luz otra vez. Gracias, Ramoncito. De nada, Pues tú creo que ya, sabes. ¿verdad? Es todo. Amigos, creo que hoy fue un poquito más extenso, es que el rudazo de Ricardo llegó un poquito tarde, pero ya estamos. Estamos para vernos de hoy en 8 y ya sea que hablemos del Mil Máscaras, sus viajes a Japón, sus viajes intergalácticos a Japón, hablemos de otros luchadores que han pisado el sol naciente, el país del sol naciente, y hablemos de la maravilla que fue la Triplemanía 3, precisamente en Japón, donde Dan Lee estuvo en primera fila al lado de Rudo Rivera, apoyando a esos luchadores que tanto ama e idolatra como el amo de los 8 ángulos, el hombre que inspiró la película, una de las 3 películas más célebres de Chuck Norris. Ricardo, Ramón. Bueno, pues yo nomás recordarles que están los productos oficiales del Mil Máscaras, en Mil Máscaras Oficial. Están haciendo ahí unas máscaras de muy buena calidad, están recuperando las máscaras clásicas del 1000, están haciendo paquetes, están poniendo tazas, están poniendo, ¿cómo se llaman? Estas para colgarse las credenciales. Échenle un ojo a Mil Máscaras Oficial, está bien, vale la pena ese sitio de venta. Así es. Pues yo también nada más recordarles, ya que hace 8 días no me hicieron favor de anunciar la conferencia de lucha surf y... ¿Qué era? Lucha surf y pulque. Este es un espacio familiar, José Miguel. Este es un programa familiar, José Miguel. Pero nada más era decir luchas y surf y bebidas espirituosas. Además, el Neutle es la vida de los dioses. Ramoncito. Pues nos vemos. Dan Lee ya se pasmó, se fue, abandonó este plano de existencia, pero regresará, lo invocaremos con la ouija de Pocarte, Lucharte, el próximo lunes para abordar los temas que tenemos pendientes, entre ellos el sol naciente y la lucha libre, con Ishiwa. Y por último, yo creo que lo que pasó con Dan Lee es que se fue a ver la película de Octagón y luchas clásicas de Octagón contra el satánico. Arigato. Eres cabulita. ¡Uy! Nos traemos nuestros kimonos de noche. Saludos. Gracias. Bye.